Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente. Si usted no lo tiene, puede seguirla aquí en la pantalla. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». ¿Cuántos dicen amén a eso? María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel la dejó. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, noche. Gracias porque podemos estar atentos a tu palabra. Señor, gracias porque hay una palabra para nuestras vidas, una palabra para direccionar nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestras decisiones. Gracias por estar hoy en este lugar, por cumplir tu promesa una vez más. Y gracias porque podemos, Señor, escuchar tu voz en esta hora. Te pedimos que nos hables, Señor, te pedimos que sea tu voz hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, que sea tu palabra trayendo ese bálsamo, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, palabra que no vuelve vacía, palabra que siempre que es enviada cumple su propósito, Señor. Gracias que nos puedas hablar, que puedas, Señor, hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz. Espíritu Santo, usa mi vida en esta hora con poder, con autoridad, con unción de lo alto. Aún aquellas cosas que no están en este sermón anotadas, Señor, que seas teniendo completa libertad en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero volver a leer desde el versículo 35. Dice: «El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel la dejó. Vamos a empezar una serie que se llama Regalos de la Navidad. Y a lo largo de estas semanas antes de la Navidad vamos a estar trabajando esta serie. Hoy vamos a hablar sobre el ejemplo de María. Así que cada domingo vamos a estar en esta serie Regalos de Navidad con un tema distinto. Y uno dice, ya Navidad, claro, estamos a 27 días de Navidad, ¿no? Estamos a 27 días en realidad de Nochebuena, y uno dice: qué increíble cómo pasó el tiempo y ya las compras, ¿no? Y ya la decoración está a full en las calles, en la plaza, ya se respira el aire navideño medio mezclado con el mundial, rarísimo, atípico, ¿no? Y estando en esta mezcla de fechas y todo lo que produce claramente estas fechas, ¿no? El regalo, el momento, el compartir. Hay gente que les pesa la fiesta, hay gente que disfruta mucho, hay gente que es una fecha más y listo. Y para muchos es tiempo de consumir, tiempo de comprar, hay que ser cuidadosos, pero digo, tiempo de regalos, tiempo de celebrar. Para los que amamos a Dios son fechas más que
especiales. Claro, no nació Jesús un 24 de diciembre, eso lo sabemos, pero al menos en algún momento del año nació y lo queremos recordar el 24. E increíblemente el mundo toma esa fecha también para celebrar. Ahora, claro que hay muchos que toman la fecha como algo más, como una festividad más, como una festividad que perdió su verdadero significado, pero nosotros sabemos bien cuál es el significado de la Navidad. Y aunque hoy no vamos a hablar expresamente de la Navidad, creo que hay historias tocantes, historias relacionadas al nacimiento que son de bendición para nosotros. Son esos regalos anticipados de Navidad, esos regalos que pueden ser productivos para nuestra vida, pueden ser de bendición para nosotros. Y quiero que a través de la vida de María veamos tres características de su vida como este primer regalo, el ejemplo de María, el ejemplo en su vida y de su vida a través de la historia de la Navidad. Lo primero, una vida que no resistía a las modificaciones de Dios. La vida de María era una vida que no resistía a las modificaciones de Dios. Dice el versículo 27, a una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. María ya tenía planes para su vida, María estaba comprometida, María había conocido a José, no tenemos mucho el relato, la historia anterior a esto, pero María se había enamorado de José, quizás algún amigo, quizás alguien del barrio, algún vecino cerca, pero en algún momento se habían cruzado, se habían enamorado y habían tomado la decisión de estar juntos, de formar una familia, de casarse, de hacer como los demás hacían. Seguramente habrán pensado y planificado ciertas cosas a futuro, con su emprendimiento, la carpintería y demás. Un montón de cosas que surgen de lo normal de la historia, de lo natural de la historia. María estaba comprometida, José estaba comprometido con María, tenían sus planes, tenían su rutina, ¿no? Tenían todo lo que una familia puede tener, ¿no? Y las fechas y todas aquellas cosas que ya sabemos. Ahora, ellos eran una pareja comprometida, estaban bien en su vida, pero lo que no sabían era que Dios estaba por atravesar sus historias de una manera impresionante. Ahora, lo que me gusta de María y de José es que ellos no estaban esperando que la vida sucediera, ¿no? Sino que estaban abocados a su vida, estaban trabajando, se esforzaban, no planificaban, vuelvo a decirlo, estaban comprometidos, había una planificación, no estaban esperando que la vida sucediera, ¿no? No estaban diciendo, bueno, y mirá si sos vos la que de pronto va a traer al Mesías, no, por las dudas esperemos, a ver si planificamos antes y después se echa todo a perder. No, ellos estaban trabajando en su vida, ellos estaban invirtiendo en su vida, y el ángel se le aparece a esta mujer, a esta María que amaba a Dios, que trabajaba, que tenía planes, que tenía en orden su vida. A esta mujer se le aparece el ángel a darle semejante noticia, tamaña noticia de que el Salvador iba a nacer en su vientre, ¿no? Iba a estar en su vientre. Ahora, si vemos algunos cristianos viven esperando que baje el ángel para darles el empujón, ¿no? O sea, Señor, que baje Gabriel, porque si no, yo no avanzo, ¿no? O sea, Señor, si no viene Gabriel acá en persona, yo no tomo la decisión, ¿no? Y algunos viven esperando que baje el ángel
a darles ese empujón, a animarlos, a decirle, bueno, dale, ¿cuándo vas a hacer algo, no? No, es que estoy esperando, pastor, el tiempo perfecto, ¿no? Estoy esperando que Dios se revele, salir a la calle, que de pronto me impacte una visión, que la calle se corte, que el tiempo se pare. Bueno, Dios quiera que puedas recibir esa señal, ¿no? Estoy esperando que una legión de ángeles aparezca en la puerta de mi casa para confirmarme que ahora sí, ¿no? O sea, bueno, quizás Dios te responda de esa manera. Digo, bueno, y a veces hay gente que vive esperando para hacer, ¿no? No, es que todavía estamos viendo, estamos analizando cómo va la cosa. Y analizando se encuentran a 5 semanas de que termine el año, ¿no? Impresionante, a 34 días del 2023. En la historia de la Biblia, siempre que Dios habló a alguien en la Biblia, esa persona se encontró ocupada. Siempre que Dios habló a alguien en la historia bíblica, siempre se encontró ocupado. Nunca vamos a encontrar en el relato bíblico que Dios le haya hablado a una mujer o a un hombre que no estaba haciendo nada. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que Dios llame a gente que está ociosa, perezosa, a gente sin proyectos, a gente sin deseos de expandirse o prosperar. Nunca vamos a ver eso. No vamos a encontrar en la Biblia ningún llamado de gente ociosa. Siempre que Dios habla a alguien en la Biblia, esa persona se encontraba ocupada. Siempre que Dios llamaba a alguien, siempre que Dios hablaba de propósitos, esa persona se encontraba trabajando, se encontraba ocupada. Eclesiastés 9, versículo 10 dice: y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Todo lo que te venga a la mano, hacelo. No, es que bueno, voy a analizar. No, todo lo que te venga, hacelo. Todo lo que se te dé, hacelo. No, porque después dice, bueno, porque después cuando te mueras, obviamente, a donde nos dirigimos, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Un Dios que no solamente desea ver a su iglesia activa, sino que también individualmente. Podemos planificar, podemos trabajar, podemos desarrollarnos, expandir nuestra vida de tal forma que cuando Dios proponga otra dirección, que cuando Dios proponga otro sentido, otro cambio, nuestra vida no se resista. Es decir, hacemos mientras los miércoles estamos estudiando Filipenses y yo les decía, Pablo les dice a los filipenses, bueno, estoy como entre la espada y la pared. No sé qué decidir, porque por un lado me gustaría morir para ir con Dios, pero por otro lado entiendo que les amo tanto que me quiero quedar por ustedes. Y no es que Pablo estaba depresivo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo tenía sus valijas preparadas y mientras tanto servía. Y yo le preguntaba a la iglesia ese miércoles, si el Señor te viene a buscar hoy, si tu vida se termina en 5 minutos, de la misma forma que la luz se cortó, si tu vida se apaga de esa misma manera, ¿tu vida está en orden? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Dios me tiene que venir a buscar ahora, yo ya estoy listo para irme. Es como cuando arreglaron para salir a algún lugar, ¿no? Entonces ya estás preparado, estás esperando que te vengan a buscar, pero como no vienen, aprovechás para hacer algunas cosas en la casa. Cuando te tocan bocina, dejaste todo, agarraste tus cosas y te fuiste. Estar preparados para lo que venga. Y de esa misma manera planificamos, trabajamos, desarrollamos, invertimos, expandimos. Pero cuando Dios propone otra dirección, otro sentido, otro cambio, qué bueno es que nuestra vida no se resista. En Hechos capítulo 16 nos cuenta la historia de uno de los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Y dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia,
porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Fíjense, vamos a predicar, ¿no? Y de pronto el Espíritu Santo le dice, no, ahí no. Y no es que dice que Pablo, no, pero Señor, ¿por qué? Siento resistencia del enemigo, no, una opresión, pastor, ore, porque hay algo que me lo impide. O sea, pará, era el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo les prohibió que predicaran en la provincia de Asia en ese tiempo. Y dice, luego al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. O sea, bueno, que hoy te levantaste cruzado, Señor, porque de pronto quiero hacer tu voluntad acá, me cerrás la puerta, voy acá, ¿qué pasa? O sea, ¿qué me querés decir? ¿No te sirvo más? ¿No? ¿Qué me querés decir? Porque ya van dos. No, o sea, ellos planificaban, ellos extendían el mensaje, entendiendo que si Dios cambiaba sus planes, ellos los aceptaban. Que si Dios ponía resistencia a sus planes, ellos lo aceptaban. Y dice, versículo 8, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. O sea, 2 veces insistieron en predicar, habían planificado el viaje, juntaron, le pidieron a la iglesia que ore, se sacaron fotos, pusieron de viaje misioneros yendo a predicar y de pronto el Espíritu Santo le dice, ahí no. Bueno, cambiamos el rumbo, no pasa nada, listo, habrá sido un malentendido, vamos acá, tampoco. O sea, y Pablo tiene esta visión de este hombre pidiendo, venía a predicarnos, Pablo, vengan acá. Y dice, de inmediato decidimos salir hacia Macedonia, porque llegamos a la conclusión de que Dios nos llamaba. Y qué bueno es entender que podemos planificar, que podemos desarrollar, que podemos vivir nuestra vida siempre y cuando tengamos esa capacidad de cambiar la dirección cuando Dios lo diga, de no objetar cuando Dios está marcando un cambio de dirección. De no objetarle a Dios el por qué, sino decirle, Señor, si sos vos, vamos a hacerlo. Esto era lo que había planificado. María dice, yo ya estaba comprometida con José, íbamos a seguir los pasos correspondientes, ya quizás teníamos tal cosa o lo demás, pero de pronto Dios interviene en esos planes y le cambia el rumbo. Ahora, yo imagino que María y José sabían igualmente mejor que nadie las promesas acerca del Mesías. Ellos sabían las promesas acerca del Mesías. Sabían las promesas que les contaron, que estudiaron, que se les habló. Sabían que un día iba a llegar el cumplimiento. Y seguramente habrán orado para que eso se cumpla. Seguramente habrán pedido para que llegue ese tiempo, ese momento, sin pensar lo que les estaba por pasar. Ahora, si estás orando por un milagro, si estás esperando el cumplimiento de una promesa, no te resistas a ser el medio por el cual se cumple esa promesa o ese pedido de oración. Porque muchas veces pensamos que Dios tiene que responder externamente a nuestros pedidos, que Dios tiene que hacer el cambio siempre con terceros hacia nuestra vida. María estaba esperando el cumplimiento de una promesa sin saber que ella iba a ser parte fundamental de este cumplimiento. Estamos a 34 días de arrancar un año nuevo. 5 semanas nos separan del 2023, creas o no,
creer o reventar, ¿no? Ahora va a ser un año para seguir desarrollándonos, para seguir siendo luz, para reflejar, para establecer nuevas metas familiares, personales, ministeriales, eclesiásticas, personales, pero siempre con humildad, siempre anteponiendo los planes de Dios, los propósitos de Dios, los tiempos de Dios. Ver la vida de María nos muestra una vida que no resistía a las modificaciones de Dios. Una mujer que podría haber puesto los puntos, que podría haber puesto el freno, pero su vida no resistía a las modificaciones que Dios trataba, a las modificaciones que Dios presentaba. Ahora, no solamente eso, sino que también podemos ver en María una vida que no limitaba a las formas de Dios. Versículo 34 dice: pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Somos tan predecibles que humanamente buscamos lo predecible. Somos buscamos aquellos que nos da seguridad, estabilidad, todo aquello que responde a nuestra lógica y resuelve rápidamente el asunto. Nos tiramos más a eso, ¿no? Es más, tenemos ese mal dicho: mejor malo conocido que bueno por conocer. Y es tan absurdo el dicho que preferimos tener a alguien malo en nuestra vida que conocer a alguien bueno. O sea, ¿por qué? Porque claro, vamos a lo seguro. Ya sabemos cómo es. Es malo, pero al menos ya sabemos cómo es. Somos predecibles. Y claro, la pregunta era obvia, la pregunta de María. Porque frente a tamaña palabra, frente a tamaño mensaje, frente a la condición de María, la pregunta era obvia: ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo se va a dar? ¿No? Porque vuelvo a esto, solemos limitar la respuesta de Dios o el obrar de Dios a un par de fórmulas, a un par de formas, a un par de maneras, a un conjunto de maneras. Entonces ya sabemos cómo Dios responde, cómo Dios obra en base a otros testimonios. Ya tenemos una noción de lo que Dios podría hacer, de cómo podría ser en mi vida, para mi familia, para esta situación. Solemos encasillar a Dios o limitar la respuesta de Dios a este grupo de formas, de fórmulas. Todos somos conscientes de cómo se producen los embarazos. María también. No había que darle una clase a María. Pero María dice: ¿cómo va a ser esto? Ok, si esta es la manera, como llegan los niños, ¿no? Decime cuál es la otra forma, o capaz que no sé. ¿Cómo va a suceder esto? De alguna forma, María podía decirle: es que no hay chance de que quede embarazada si no es a través de este método. No hay chance de que la cosa se pueda dar si no es a través de la forma que todos conocemos, a través de la forma en la cual Elizabeth quedó embarazada. Está de 6 meses, la estéril. O sea, a través de cómo quedó embarazada fulana o fulana de aquel lado, o mis amigas de aquel lado. ¿Cuál es la otra forma de esto? En Juan capítulo 5 se relata la historia de un hombre paralítico, 38 años con su parálisis, ¿no? Y se hablaba acerca de un estanque en Betesda que cada vez que el agua se movía, el primero que estaba con alguna enfermedad se tiraba a aquel estanque y era sano.
Digo, la historia no explica mucho de cómo era, no se explica mucho de cómo pasaba, pero todos sabían que eso ocurría en el estanque de Betesda. Así que estaba lleno de enfermos ese lugar, estaba lleno de gente con discapacidad o gente que tenía molestias o un montón de situaciones esperando y todos mirando a que el agua se moviese para ellos poder acceder a su milagro. Y ahí está la historia de este hombre, ¿no? De 38 años con su enfermedad. Y la historia cuenta que Jesús baja a ese estanque y va a hablar con este hombre. Versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Este paralítico tenía enfrente a Jesús. Y Jesús le dice, y le hace la pregunta más obvia hoy, ¿no? Y él solo... El paralítico solo le dice, es que yo no puedo sanarme. Y tampoco tengo a alguien que me meta en el estanque. No puedo sanarme y no tengo a alguien que me meta en el estanque. Y digo, ¿cuántas veces habremos puesto ese límite a Dios? Un Dios acercándose, hablándonos y nosotros diciéndole a Dios, es que yo no puedo cambiar, es que yo no puedo alcanzarlo, es que yo no puedo lograrlo, no puedo ser así, no puedo ser de esta manera, no se me va a dar, es que mi familia es esta, es que yo soy así. No tengo a nadie. Dios hablándonos y nosotros esbozando excusas. Y la pregunta no se entiende ni la respuesta tampoco. Porque el paralítico no entendió lo que le preguntaba Jesús y su respuesta fue acorde a lo que entendió. Y nuestra excusa es que yo, y es que yo, y es que yo, y yo, y yo, y yo. Y Jesús solo le preguntó, ¿te gustaría? ¿Desearías ser sano? ¿Te gustaría alcanzar eso que tanto estás esperando? ¿Te gustaría acceder? ¿Te gustaría poder gustar de eso que solo está en tu mente o en tu corazón o en un futuro ideal? ¿Te gustaría? Y ya sabemos lo que pasa. Ahora, el ángel no le preguntó a María sobre las chances que tenía de quedar embarazada por sí sola. El ángel no le preguntó a María, ¿será que conoces algún método, fertilización in vitro o cómo se podría dar? El ángel no le estaba preguntando eso a María. No le pidió probabilidades el ángel, sino que el ángel estaba comunicando la forma en la que Dios lo iba a hacer. El ángel estaba comunicando lo que Dios iba a hacer y cómo lo iba a hacer. A María le quedaba toda la otra parte, ser portadora del Salvador de la humanidad. Ahora quizás a esta altura del año sigas preguntándote cómo resolver tu conflicto, sigas preguntándote cuándo llega la solución, sigas preguntándote de qué manera, Señor, porque en nuestra mente, en nuestra manera de ver la situación que estamos atravesando o la etapa que necesitamos que mejore, se ve tan imposible, se ve tan difícil, se ve tan irreal, o sea, no hay chance. Porque vos sabés lo que pasa en esta situación, porque vos sabés lo que pasa con esto o con lo otro. Romanos 11:33 dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. No importa cómo Dios haga las cosas, lo importante es saber que Dios puede hacer las cosas. No importa tanto el proceso o su decisión o cómo o la manera que lo quiera encarar, lo importante es
que Él puede hacerlo. No encerremos a Dios en nuestras formas. No limitemos a Dios en base a nuestra perspectiva, a nuestra mirada, a nuestra historia, a lo que hoy nos está pasando, a lo que hoy nos rodea, porque Él quiere hacer algo nuevo. Él quiere obrar milagros. Él sigue obrando milagros. María, una joven que en medio de sus planes se encontró con el plan de Dios. No le puso límites, no puso oposición. No sea cosa que te encuentres vos mismo luchando contra Dios, queriendo hacer algo en tu vida. No sea que nos encontremos peleando nosotros mismos con el Dios al que le pedimos los cambios, con el Dios al que le pedimos que nos cambie. Porque creo que todos pedimos eso: Señor, cambiame, quiero ser más como vos. Y en el proceso ponemos resistencia. Y en el proceso de Dios a nuestra vida nos ponemos duros, nos cerramos más. María, una joven que en medio de sus planes, que en medio de su vida se encuentra con el plan de Dios y no le puso límites, no puso oposición. Una vida que no limitaba las formas de Dios. Y por último, una vida que no rehusaba servir a los planes de Dios. Versículo 37 dice: pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. En otras versiones dice: porque para Dios no hay nada imposible. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Prioridades. Todo es cuestión de prioridades. Y lo vuelvo a decir: prioridades. Todo es cuestión de prioridades. Nuestras prioridades marcan la agenda diaria, establecen las metas de mañana, los desafíos del año siguiente. Las prioridades, todo está regido por prioridades. Si para María lo importante era la construcción de sus metas, era importante la construcción de su familia, si para María era importante la reputación, le hubiese dicho al ángel: te agradezco, gracias por el hermoso momento que tuvimos recién, pero esto no es para mí. Porque nosotros tenemos la historia a lo Disney, ¿no? Esa historia perfecta, contada, hermosa. Pero no entendemos lo difícil que era para alguien que todavía no había estado en regla quedar embarazada. O sea, ¿quién le explicaba a alguien en ese momento? Y aún hoy 2022, casi 2023, muchos que dicen: claro, seguro, quedar embarazada del Espíritu Santo. ¿Quién le explicaba a la gente de ese entonces que esa mujer, que esa joven estaba siendo portadora del Salvador, del Mesías? Si para María era importante su persona, si para María era importante su apellido, su reputación, su historia, su futuro, si para María era más importante sus planes, María hubiera dicho: gracias, no soy la indicada, porque tengo otros propósitos, porque tengo otras metas, porque tengo otras prioridades. Pero esa no era María. Ese no era el corazón de María. Porque María, a pesar de que tenía su corazón en establecer una familia, en desarrollarse en la sociedad, María amaba a Dios. María creía lo que el ángel estaba diciendo. Sabía que el plan de Dios era muy fuerte. Y tenía que tomar una decisión muy importante para ella. ¿Por qué?
No solamente algunos pocos iban a creer que ese bebé era el Mesías prometido, sino que María tenía que cargar con el estigma durante 30 años. Es decir, María estaba convencida de que Dios le había hablado. No solamente convencida, su vientre experimentó el milagro. Su vientre empezó a crecer y ese niño se empezó a mover. Ella era testigo del milagro de Dios. Pero ¿saben cuándo la gente iba a saber que el Mesías había llegado? Luego de 30 largos años. No iba a ser el primer año, no iba a ser el segundo año, no iba a ser el quinto. Luego de 30 años, el mundo iba a ser conmovido por el mensaje del reino de Dios. Luego de 30 años, el mundo iba a experimentar los milagros más asombrosos, pero tenían que pasar 30 largos años. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la condición a tu servicio? Porque a veces hay gente que si Dios no hace algo hoy, que si Dios no me responde mañana, que si Dios no cambia esto en un mes, bueno, me replanteo. Que si Dios no hace un cambio, porque hace cuánto le vengo pidiendo a Dios y yo sé que su palabra es verdad, pero ¿cuándo la cumple? ¿Cuándo lo veo? Nueve meses en el vientre, 30 años para la manifestación. Ahora no podría decir qué manera de complicarse la vida, María. Podría haber pasado ese momento diciendo, no, la verdad que no sé, no me cierra, no me convence. Pero María dijo, Señor, si vos sos el que me hablaste, si vos sos el que me hace sentir esto, Señor, yo voy hasta las últimas consecuencias. Señor, si yo tengo que perder mi reputación en esta ciudad, si yo tengo que quedar como una mentirosa o como alguien que tuvo relaciones antes, Señor, yo sé lo que está pasando en mí y en mi vida. Yo sé lo que vos me hablaste, yo sé lo que vos me prometiste. La gente puede decirme que soy loca, la gente puede verme con malos ojos, los demás pueden burlarse de lo que yo les digo. Pero va a llegar un día donde todos van a ver que lo que se me prometió y lo que se me habló es verdad. Hay gente que no va a entender por qué seguís amando a Dios cuando tu vida no muestra cambios. Hay gente que no va a entender para qué vas a la iglesia si aparentemente las cosas en vez de mejorar empeoran. Es que la gente no entiende cuánto puede sostenernos una palabra. Es que la gente no puede entender que cuando Dios habla hay algo internamente que no se explica y que no requiere de la aprobación externa, pero que hay un momento donde esa palabra se cumple y todos pueden verla. Servir a los planes de Dios no solamente es renunciar a mi egoísmo, renunciar a lo mío para servir a los demás. Es que en la vida o intento servirme a mí mismo o sirvo a otros, no hay otra ecuación. María dejó a un lado el formato de su plan porque su plan siguió. María dejó a un lado la forma de su plan, dejó a un lado
aquellos pasos que había puesto su proyecto y le dijo: aquí está la sierva del Señor, aquí está el siervo del Señor, que se cumpla todo lo que se ha dicho. Aquí está la que va a servir, aquí está el que va a servir. Señor, acá está tu siervo, acá está tu sierva, acá está tu hijo, tu hija. Que se cumpla todo lo que hablaste de mi vida, que se cumpla todo lo que hablaste de mi familia, de mi historia, de mis hijos. No importa cuánto lleve el tiempo, no importa cuántos años pasen, yo estoy convencido de que me hablaste. Yo sé lo que me dijiste en aquella reunión, en aquel culto, en aquel momento. Señor, que se cumpla lo que está en tu corazón, en tu mente. Pero tenemos que entender, iglesia, que el cumplimiento va de la mano del ceder. Los planes de Dios y nuestros planes pueden parecerse, pero nunca van a ser iguales. Los planes de Él son mejores. Ahora la pregunta vuelvo a hacerla: ¿cuál es el condicionamiento, las condiciones que estamos poniendo a nuestro servicio para Dios, a nuestro servicio a los planes de Dios? Jesús le decía a sus discípulos en Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Deseo que Dios responda a tus oraciones. Deseo que ese milagro que estás esperando, tus ojos no puedan ver en lo inmediato. Deseo que Dios restaure tu familia, restaure tu matrimonio, que Dios restaure tu mente, tu corazón, que Dios restaure lo que el enemigo hizo, que Dios sea propicio hacia tu vida. Pero también pregunto: nuestro amor está condicionado, nuestro servicio está condicionado a la respuesta de Dios, a los tiempos. Claro que no, iglesia. Porque Dios sabe lo que le pedimos. Dios sabe cuántas semanas escuchó a mi mamá hacer la misma oración. Dios sabe cuando nos llamaron para venir a este lugar y en el corazón no queríamos dejar, porque nos sentíamos tan bien, pero entendimos que si Él llamaba no podíamos rehusarnos a servir, porque Dios nos llamó. No fuimos llamados a ser exitosos en negocios, gloria a Dios por las capacidades. No fuimos llamados a ser exitosos en la música, aunque dejé mi carrera en la Escuela de Música de Buenos Aires. Fui llamado a cuidar lo suyo. Fui llamado con mi familia a cuidar su iglesia. Y no puedo hacer otra cosa que eso. Y no puedo rehusar mi vida a servir. Ahora no responde mi servicio a lo que Dios haga por nosotros. Y no tiene que responder tu servicio, iglesia, jamás a una respuesta de parte de Dios, a un cumplimiento de promesa. El primer regalo de esta Navidad es el ejemplo de María. Es el ejemplo de una mujer que con su vida, sus planes y su desarrollo decidió hacer todo a un costado para abrazar el propósito de Dios, para servir al Señor. Acá está tu sierva, acá está, Señor, mi familia, acá están mis cosas, como desees usarlo, acá está mi vida. Acá está mi historia, una vida que no resistía a las modificaciones de Dios, una vida que no limitaba las formas de Dios y una vida que no rehusaba servir a los planes de Dios. Oramos, iglesia. ¿Por qué no estás de pie? Señor, gracias porque, Señor,
En pocas semanas estaremos recordando y celebrando tu nacimiento. Señor, vienen semanas donde la gente corre detrás de descuentos, detrás, Señor, de ofertas. La gente, Señor, se pone en este círculo, Padre, de gastar y demás, pero nosotros podemos entender el verdadero significado de esta Navidad, Señor, de este nacimiento. Pero qué bien nos hace poder ver aquellas historias, Señor, que han tenido, Padre, parte de tu nacimiento. Gracias, Señor, por animarnos a través del ejemplo de María. Gracias, Señor, por animarnos en nuestra vida, Padre, a establecer prioridades, Señor, a poder estar trabajando, a tener un corazón humilde, Señor, que cuando hables, que cuando pidas, que cuando quieras corregir algo en nuestra vida, Señor, no encuentres resistencia, no encuentres oposición, que cuando desees, Señor, cambiar los parámetros, el camino, la pisada, Señor, la velocidad del trayecto, no encuentres oposición, pero que sí puedas encontrar un corazón que desee servirte, que puedas encontrar familias que deseen servirte, que puedas encontrar matrimonios que deseen servirte, que puedas encontrar, Señor, una actitud de servicio a tus planes, a tus propósitos, Señor, porque son más grandes, porque son más excelentes, porque son mejores, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos. Gracias por esta palabra, Señor, oportuna en estos tiempos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos preparar nuestro corazón, Señor, para recordarte de la mejor manera. Señor, que puedas obrar, que puedas responder. Conoces las oraciones, los pedidos especiales del corazón. Conoces las lágrimas de cada uno de mis hermanos. Conoces ese clamor secreto en las habitaciones. Señor, que puedas responder con creces, que puedas obrar milagros, que puedas, Señor, traer el cambio que tanto están anhelando, que tanto están necesitando, Señor. Pero queremos que sepas que nuestro servicio y nuestro amor no están condicionados a tu respuesta. Señor, que aquí estamos para amarte, para servirte, entendiendo que tus tiempos y tus planes siempre son perfectos, entendiendo que todo lo haces hermoso, todo lo haces bello en tu tiempo, tus tiempos para nuestra vida.